Gloria a Dios. Da gusto verte, Pedro y a su hija Karen. Bienvenido. Le damos un aplauso fuerte al Señor por la vida de ellos. Pedro ya es un viejo amigo, no por edad, sino porque nos conocemos hace tiempo y nos estamos gozosos nosotros estar en la casa de Dios. David decía, como siempre empiezo yo las prédicas diciendo, me alegré al poder oír que... Si no lo habían leído, lo han escuchado en esta iglesia porque siempre lo repito. Y me alegro, me gozo de estar en la casa de Dios, porque acá hay bendición, acá hay vida eterna. En la calle te pueden acusar, chismes, insultar, señalar. Acá venimos a hablarte de la palabra de Dios, a decirte que hay esperanza, que hay un amor, un Dios que ama, que restaura, que renueva, que Él es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe el Evangelio de San Marcos, Nuevo Testamento, segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos capítulo 7. Voy a hablar acerca de una sanidad que Jesús hizo. Jesús hizo muchas sanidades. El domingo pasado hablábamos de la mano seca. Ahora vamos a hablar de otra necesidad que tenía alguien en la cual Jesucristo sanó. Marcos capítulo 7, verso 31 al 37. ¿Lo tenemos? Espero que se acuerde esta prédica toda su vida, y no solamente la de hoy, sino la de todos los domingos. Es bueno tomar nota y escudriñar las Escrituras. Un fuerte amén si tenemos Marcos 7. Gloria a Dios. Marcos 7, 31 al 37. Algunas, las Biblias Reina Valera, algunas tienen título y dice: Jesús sana a un sordo mudo. O sea, tenía dos enfermedades en una. Normalmente el que es sordo mudo, porque normalmente el mudo no habla, no porque no pueda hablar o tenga un problema al hablar, sino porque como no escucha, no sabe los sonidos. Yo he visto milagros donde Dios ha sanado gente que ha sido sorda muda, y cuando hablan, y yo preguntaba, ¿por qué no hablan claro? ¿Por qué no hablan bien? No se les entiende, y me decía, porque nunca han escuchado. Y es lo mismo como un bebé. El bebé cuando de repente y el papá se emociona pensando que está diciendo papá y está pidiendo papa. Y es así, entonces uno está tratando de hablar lo que escucha. Y dice la palabra del Señor en Marcos 7, 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. ¿Cuántos se regocijan de tener un Dios vivo y poderoso? Él es poderoso. Ahora, escudriñando las Escrituras, en el primer versículo que hemos leído, dice que iba de Tiro a Sidón. Tiro y Sidón son ciudades costeras, están al lado del mar Mediterráneo, y dicen que es más o menos un promedio de unos 45 kilómetros entre la ciudad de Tiro a Sidón, o sea, unas 30 millas más o menos. Es como decir de aquí a Blue Water o la M25 a Heathrow, más o menos, para que tengamos una idea. Eso se lo caminaba el Señor Jesús. A veces nosotros decíamos: no, pastor, es que la iglesia está muy lejos. ¿Dónde vive? Vivo en Camden Town. ¿Y dónde está la iglesia? En Camberwell. Y está muy lejos. Y hay tren, hay bus. Y decimos que está lejos. Jesús caminaba toda esta distancia. Eran caminantes. John Wesley, uno de los más grandes predicadores, el del movimiento metodista aquí en Londres, también él vino de un pueblo, y ustedes van, él está en Fetter Lane, le hicieron un monumento a él. El hombre caminaba y caminaba. Fue el evangelista que caminó más de todos. Era impresionante. Entonces dice que se iba de Tiro a Sidón, que eran ciudades gentiles. Ahora me puse a pensar y dije, dice que vino de Tiro a Sidón, pero después se fue a Decápolis. Decápolis estaba en el otro lado. Decápolis estaba en el Imperio Romano, donde eran 10 ciudades formadas en una sola, se llamaba la ciudad de Decápolis. Era un conjunto de ciudades, y Jesucristo se fue para Decápolis. Y la pregunta, el Evangelio no nos cuenta otro Evangelio esta historia.
Normalmente a veces se llaman los evangelios sinópticos cuando Mateo, Marcos y Lucas cuentan la misma historia de una manera diferente. Pero en este caso, este sordo tartamudo lo cuenta solamente Marcos, porque había otro sordo también que Jesús sanó, hubieron ciegos y muchas personas. Pero dice, ¿por qué se tuvo que ir Jesucristo a Decápolis? Si él estaba de Tiro yendo para Sidón y ahora se va para la ciudad de Decápolis. ¿Por qué? Donde estaba el mar Galilea, donde está lo que se llama ahora la ciudad, el país de Jordania. ¿Por qué Jesucristo se iba para ahí? Él no tenía por qué ir ahí. ¿Qué hacía en Tiro y Sidón? Si los milagros que hizo Jesús, la mayoría fue en Capernaum, en Galilea. Lo que pasa es que dicen algunos, y esto solamente son teorías porque no está escrito en la Biblia, que era para pasar quizás un tiempo con los discípulos para prepararlos, para enseñarles. Es como cuando una persona quiere hablar con alguien a sola, le dice, vamos, te invito a un café y hablamos afuera del trabajo. O vamos, quiero hablar contigo aparte, y salen las parejas y hablen aparte. Los padres con los hijos, los primos, los hermanos, los amigos, salen un tiempo aparte, porque aquí no podemos hablar. Es como a veces decimos en la iglesia, nos reunimos durante semana porque aquí solamente es Dios te bendiga, ¿cómo estás? Un abrazo, hablamos 2 minutos y se acabó y no nos vemos las caras hasta el siguiente domingo. Por eso es importante que nosotros entre hermanos nos podamos reunir durante semana, podamos tomar un café, conversar, hablar por teléfono, ¿cómo estás? Mándale un mensaje. No sé si les ha pasado a veces, tú puedes estar trabajando y de repente Alex viene a tu mente y dice, no sé por qué viene a mi mente, entonces, ¿será que Dios me está hablando para que yo le mande un mensaje a Alex? Y uno le manda un mensaje, o estás leyendo la palabra y Dios te toca un mensaje, una cita de la Biblia y tú la compartes con alguien. Y es que Dios está poniendo en ti algo que esa otra persona necesita en este instante. Y acá lo interesante es que Jesucristo va para Decápolis porque había una necesidad en Decápolis. Y Dios es omnipresente, omnisapiente, lo sabe todo, está en todas partes, lo llena todo. Dios está en todas partes, en las discotecas está Dios, pero no se siente su presencia manifiesta como cuando estás con los ojos cerrados en la congregación y dice al que está sentado en el trono, porque Él se goza cuando hay gente con fe que viene delante de Él y dice, mis hijos me reconocen. Puede haber unos hijos que dicen, Él no es mi papá, sabiendo tú que tú eres el padre. Y no te reconoce, pero cuando viene el hijo corriendo diciendo papá, el papá se derrite y lo abraza al hijo porque hay una emoción, hay un gozo. Es lo mismo el Señor. Por eso decimos, me alegré al poder oír que a la casa de Jehová vendría. Una persona con fe mueve la mano de Dios. No son las lágrimas lo que mueve la mano de Dios. Si fuera por las lágrimas, los hospitales estarían gente que se sana así un montón por las lágrimas que derrama la gente. Y le dice, Señor, ayúdame con esta situación. Es la fe que tú tienes, que nuestro Dios es poderoso para levantar al enfermo. Amén. Eso es lo que hace el Señor. La fe es la que mueve la mano de Dios. No habla mucho la historia acá, dice de que habían unos hombres que trajeron a un hombre que era sordo y mudo. Este sordo y tartamudo fueron traídos por otras personas que tenían fe, escucharon, Jesucristo está pasando por aquí y Él puede traer salvación. Y eso es lo que mueve la mano de Dios. También tenemos la historia de la mujer samaritana. Jesucristo no tenía que pasar por donde estaba la mujer de Samaria porque los israelitas, los judíos, no se querían con los de Samaria. Ellos lo que hacían, daban una vuelta así para poder llegar de punto A al punto B. En vez de ir en línea recta, iban de costado. Pero Jesucristo rompe toda religión, rompe todo pensamiento humano que dice tiene que ser de esta manera. Dios trabaja de unas maneras que parece que no tienen sentido. Imagínate que traigamos un sordo y llega Jesús y le mete los dedos en la oreja. Y llega un pastor y le mete el dedo en la oreja que dice, no, yo traigo a mi hijo sordo acá y lo va a dejar más sordo de lo que es. Porque todavía le mete el dedo a la oreja. Hay un pastor dominicano, escuché el testimonio de él cuando él dijo que, y se los conté varias veces y perdón si lo repito, pero dijo que llegó un mudo y Dios le dice, escupe y toca la lengua. Y él dice, Señor, ¿por qué no lo hacemos de la manera normal? Yo le digo a la congregación, pongámonos de pie, estiren su brazo derecho, creemos en un Dios vivo, vamos a orar por sanidad y tú lo sanas. Y el Señor le dijo, escupe en tu mano y tócale la lengua. Dijo, Señor, ¿pero cómo? Escupe, dice que le habló por tercera vez. Y él dijo, Señor, hago lo que tú digas. Escupió y le tocó la lengua y el mudo habló.
Hay cosas que para nosotros no tienen sentido. No es que la saliva sea saliva santa, no es que tenga un poder, sino que a veces Dios no es que trabaje para que la gente vea esto, sino para que nosotros, los predicadores, los pastores, los líderes, los cristianos, podamos nosotros obedecer a lo que Dios dice. Pónganse en los zapatos de Moisés. Bueno, Moisés no tenía zapatos, sandalias mejor que las Nike de las últimos modelos, porque tuvieron 40 años en el desierto y no tuvieron que cambiar de sandalias. Y nosotros tenemos un montón de pares de zapatos y no sabemos cuál ponernos. Amén, mujeres. A mujeres les encantan, ven los zapatos y compran, llenos de cajas de zapatos. Imagínense, pónganse en los zapatos de Moisés y la gente tiene sed. Tú tienes una vara, hay una roca seca grande y te dice, golpea la roca. Señor, pero ¿no sería mejor que mandes lluvia? ¿No sería mejor que aparezca y volteemos aquí a la vuelta de la roca y haya un arroyo y haya agua manantial? Golpea la roca y sale agua. ¿No se dan cuenta que a veces Dios trabaja de una manera? Noé construye un arca. No existían lluvias, solamente dice que había un rocío. En mi país le dicen garúa, que son unas gotitas de agua que cae, nada más. Y la gente se reía y se burlaba. Haz un arca. David y Goliat semejante gigantón. Y llega David y le dice, ¿quién es este así que viene así, este flacuchento, este pequeño? ¿Acaso soy yo perro para que me traigan este? Yo vengo acá, tráiganme uno grandote, musculoso. No me traen a este de acá y viene con una onda. ¿Se dan cuenta cómo Dios trabaja? Gedeón. Y podemos contar miles de historias. Podemos ver un hombre Sansón. Dios trabaja de unas maneras que no tienen sentido para nosotros. Y lo interesante, como hablaba con un pastor la vez pasada, es que Dios no repite, Dios hace todo nuevo. Porque si no nos dijera a nosotros, iglesia, agarren 5 piedras y se van a tumbar a los gigantes. O hagan un arca. Dios no repite las historias. Dios tiene una historia marcada para cada uno de nosotros que nos movemos con fe. Y Dios se mueve de donde Él está. Su poder se empieza a manifestar. Él iba de Tiro a Sidón y de repente en Decápolis estaba ocurriendo algo interesante. Habían hombres que habían escuchado, Jesús está pasando por ahí. Jesús está sanando. Así como nosotros escuchamos, hay una iglesia donde yo me sané. Hay una iglesia donde yo escuché que había milagro. Hay una iglesia que alaba, hay una iglesia viva, una iglesia que adora, una iglesia diferente. Hay gente que me habla de Cristo. Este hermano en el trabajo nunca habla malas palabras. Cristo vive en él, hay un poder. Eso es lo mismo que pasaba en Decápolis. Escuchaban de que había alguien que si llegaba a Decápolis, el sordo y tartamudo podía hablar, podía oír, porque sabe que la sanidad solamente proviene de aquel que hizo los cielos y la tierra, iglesia. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es grandioso. Ahora, veamos, desgloso la enfermedad de esta persona. No dice cuántos años tenía, pero dice que era sordo y tartamudo. Y quiero ver la primera palabra, sordo. ¿Ustedes han visto alguna vez a una persona sorda cuando camina? No escucha. Tú le puedes hablar y sigue de hablar, no te escucha. Y lo primero que hace, te hace así. No escucha porque sabe que tú le estás hablando. Hablan con las manos y en la televisión, a veces en las noticias, y ahora en nuestros países también están haciendo lo mismo. Dan las noticias y lo dan con el sign language que le llaman, ¿no es cierto? El lenguaje con la mano. Entonces, existen sordos así, naturales, de enfermedad física, pero existen más sordos espirituales que nosotros no vemos. Hay más de esos. Y esos, no digo que hay aquí en la iglesia, hablando en la humanidad en general, hay muchos que han dejado a su Creador, que se han olvidado de los estatutos de la ley, se han olvidado de la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos que la fe viene ¿por qué? Y el oír
La palabra de Dios. Esto es lo que produce. Dice que la fe es el escudo. Cuando habla en Efesios 6, cuando habla de una armadura. Ahora, tú te quieres enfrentar a una guerra espiritual. Te quieres enfrentar al enemigo y las cosas que se te quieran venir en tu casa, en tu hogar, en trabajo, en la familia. Pero tú has descuidado la fe porque no escuchas la palabra de Dios. Y es esta. Sí, es que pastor, yo ya me la leí de tapa y tapa. Yo también me la he leído y me la puedo volver a leer el mismo pasaje 5, 6, 10 veces y Dios sigue hablando y trae algo nuevo que lo he leído y no lo había entendido y ahora lo entiendo, porque la palabra de Dios es rema, es palabra viva, eficaz, dice Hebreos 4:12, y es más cortante que toda espada de doble filo y atraviesa los pensamientos, y eso te llena de fe, te llena de fortaleza. Hay sordos que no escuchan la palabra de Dios. Si nosotros mismos descuidamos el oír la palabra de Dios, que es a través de la lectura, nosotros mismos estamos a la deriva, estamos nosotros a la disposición de poder recibir un ataque. Si tú no lees la palabra de Dios, no puedes dar un consejo, porque tu consejo no va a salir de arriba, tu consejo va a salir de tu corazón, y el corazón es engañoso. Es necesario. No sé si se han dado cuenta cuando hablan con una persona no cristiana, los consejos que dan una vez, dice, qué barbaridad. ¿Se han dado cuenta? La palabra por eso mismo dice, no pidas consejo. En Corintios habla, no lo dice con esas mismas palabras, pero busca la misma familia de la fe. Gente que sepa más que tú, gente que estudie la palabra, gente que quiera, que anhele conocer más, pregunta. Pero escudriñemos la Escritura. Porque así, con esa necesidad, por eso esta gente es sorda. Llega gente a la iglesia y está sordo espiritual. Se alimenta con migajas. Se abre la Biblia sobre el domingo y de ahí no se vuelve a abrir. Y ese es el problema que nos pasa a nosotros. Después dicen, pastor, tengo este problema. Y no lo digo yo por ser pastor de Restauración, hablo de parte de todos los pastores. Estamos acostumbrados, el ser humano, que el pastor te va a arreglar tu problema. El pastor no te va a arreglar el problema. El que te va a arreglar el problema es Dios. Anteriormente, hace muchos años, el pastor era el que tenía que arreglar hasta los problemas de las bisagras en las puertas de la casa de los hermanos. El pastor iba y pintaba las casas de los hermanos. El pastor era el que tenía que hacer todo eso. Y dice, qué buen pastor tengo yo, me pintó la casa. Y tu casa también necesita. Yo le digo al pastor, él es buena gente, él va y te lo pinta. Y la casa del pastor seguro despintada por ir a pintar otras casas. Y están acostumbrados y los ojos puestos en el hombre en vez de estar puestos en el autor y consumador de la fe. Jesucristo no vino a arreglarle los problemas a nadie. Él vino a enseñar principios y estatutos. Sanó gente porque Él es Dios, porque Él sana, porque Él es poderoso. Pero Él enseñó a los discípulos, le dijo, enséñenle a que guarden las cosas que yo les he enseñado. Por eso es tan importante el discipulado. Le doy gloria a Dios por la vida del hermano Estefan, porque tenemos un ministerio de discipulado. Y esto se levanta a un nivel mayor. Y si la gente tiene poco o no quiere escuchar esto, el discipulado, eso te trae edificación porque estás estudiando la palabra. El mensaje de un domingo te puede motivar. Yo te puedo motivar. ¿Cuántos vinieron sordos acá y hoy salen oyendo en el nombre de Jesús? Y la mente dice amén, gloria a Dios, y sales en victoria. Pero en edificación con la palabra, ese es el discipulado. Por eso Jesucristo dijo, haz discípulos, pero enséñales que guarden las cosas que yo les he enseñado. Y eso es lo que cambia y transforma a un ser humano, es la palabra de Dios. Podemos poner luces, podemos poner humos, podemos poner un púlpito de mármol o lo que sea. Podemos tener una iglesia muy bonita, muy linda, que es hermoso en excelencia para el Señor. Pero si nosotros nos olvidamos del fundamento, ahí de nada sirve. El que transforma es Cristo y tenemos un Cristo resucitado, un Cristo vivo, que no importa la enfermedad, si es sordo, cojo, espiritual, físico, lo que sea, nuestro Dios sana, amén. Y ahora dice que era tartamudo, mudo. Como les dije yo, muchos de estos mudos o tartamudos era porque no podían escuchar y entonces se expresaban con la mano. Pero así como también hay muchos de que físicamente son mudos, espiritualmente también. Y estos somos nosotros. Cuando la mujer samaritana escuchó la palabra de Dios, se llenó de fe,
¿Qué fue lo primero que hizo la mujer samaritana? Salió corriendo a hablar que creo que he visto al Mesías, el que hablaban el profeta Isaías. He conocido, hay salvación, he conocido. ¿Cuántos de nosotros no damos una buena noticia? Cuando tú tienes 4 amigos que no tienen trabajo y te llama una persona y te dice, tengo un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 15 libras la hora y te pagan el almuerzo todavía y necesitan 3 personas, muchachos, rápido, vamos, tenemos que ir. ¿No corres las buenas nuevas? Esas son buenas nuevas para el trabajo, pero nosotros tenemos buenas nuevas mejor que eso, que son las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuando predicamos nosotros las buenas nuevas de salvación? Dios nos ha dado a nosotros la astucia, la unción, la sabiduría, nos ha equipado, nos ha preparado. Si yo le digo a la iglesia, ¿cuántos aquí se saben una cita bíblica de memoria? Yo sé que todos me levantarían las manos. Espero. Aunque sea Juan 3:16, diría, sí pastor, yo me sé. O Salmo 23, Jehová mi pastor. Entonces tú tienes noticias nuevas, tú tienes buenas noticias. Dios te restauró, te limpió, te purificó. Dice que te llamó de tinieblas a luz, admirable. Consejero, príncipe de paz, el rey. ¿Te llamó para qué? Para anunciarla. Pero te hablan y te piden un consejo y tú eres cristiano y te quedas callado, sabiendo que lo que están hablando no tiene sentido. Pero tú sabes, no sé si le ha pasado, dice, yo estoy equipado, yo sé que hay algo de poder dentro de mí que yo les puedo decir acá. Y nos ha pasado, hemos sido confrontados varias veces nosotros. Giovanni, me acuerdo con un ex jefe que él tenía, estaba enfermo y Giovanni sabía, yo tengo un Dios que puede sanar. Y fue y le dijo que tenía un Dios que puede sanar. El jefe le pidió que orara por él. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos nosotros un poder. Nosotros tenemos la boca para poder hablar. No solamente, no te digo que te pares afuera a predicar, ellos tienen su recompensa. Pero en el trabajo la mejor manera para predicar son con nuestros compañeros de trabajo. Con nuestro testimonio. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Si tú no hablas groserías, si tú, varón, no estás mirando mujeres por ahí, o mujeres no están mirando varones por ahí, codiciando ni nada de eso, sino que estamos diferentes, somos olor grato, perfume agradable. Dice, me gozo en el Señor, este es el día de mi milagro, hoy voy en victoria. Cuando tú sales así, el Señor te acompaña, mi hermano. El Señor es poderoso, el Señor nunca falla. El Señor Jesús estuvo caminando de Tiro y de Sidón, pero seguro sintió, como la mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, él seguro sintió, hay un sordo y tartamudo en Decápolis. Y era para enseñarlos que en lo espiritual no es que Dios esté lejos y que viene como un superhéroe de velocidad luz. No, Él está en todas partes, pero Él inmediatamente dice, acá está mi iglesia. Acá hay hijos que me aman, acá hay hijos que me adoran, acá hay hijos que son temerosos de mi casa, de mí. Entonces yo manifiesto mi poder. ¿Cuántos de nosotros no hemos hasta tenido visiones? Hemos sentido que el Maestro se pasea por aquí, que su manto nos toca y trae sanidad. ¿Cuántos no se gozan en la adoración y dicen, no puedo explicar, pero siento una paz? No puedo explicar, pero siento un gozo. ¿Tú crees que ese gozo viene de las cosas terrenales? No. Se manifiesta el poder de Dios en tu vida, te equipa, te llena para que tú salgas y enseñes a otros los que tú has aprendido. Practica si ves un sordo y le Jesús te ama. Jesús es capaz de abrirle los oídos para escuchar que Jesús le ama. Es necesario, iglesia, que nosotros dejemos la sordera espiritual y la tartamudez y lo de ser mudos espirituales. Moisés está en la zarza, está hablando con Dios y le dice, yo soy corto en palabras, yo no tengo palabras, no soy elocuente. Yo, ¿cómo le voy a decir? Porque le dice, vas a ir a donde el faraón y le dice, pero ¿cómo? Le dijo, no puedo, no podía hablar, era tartamudo. Si él hubiera dicho yo voy, seguro que la lengua se le desata como se le desató a este tartamudo. Pero ¿por qué no se le desató la lengua? Le dijo, te voy a poner a Aarón para que él hable por ti, te pongo intérprete. ¿Por qué? Porque él dudó. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios te llama, Dios te sostiene, no dudes cuando Dios te dice que hagas las cosas. Cuando Dios te dice, Dios te habla a través de diferentes personas. Dios puede hablar audiblemente, sigue hablando audiblemente. Dios te habla a través de una adoración. Dios te habla a través de la palabra.
Dios te habla a través de un hermano. Obviamente todo lo que se hable en sueños, visiones o a través de un hermano es pesado con la palabra. Porque Dios no te va a mandar a hacer una locura como diciendo, el Señor me dice que te tires de Westminster, así del puente, te tires al río. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Porque así como Dios habla, habla el diablo. Y el gran problema con la iglesia es que más gente escucha la voz del diablo que la de Dios. La gente dice, pastor, el diablo me habló. Hay pensamientos que me decían que me matara, que no sirvo, que no valgo. Son pensamientos del diablo. Eso no son de Dios. Pensamientos de Dios son cuando dices, siento que Dios me va a levantar, pastor. Amén. Dios te está hablando, te va a decir que te va a levantar de la situación que tú te encuentras, de la condición que tú te encuentras. Y te levantas y miras y las cosas siguen iguales. Pero eso es donde tú vives en fe, porque ya Dios te habló, ya Dios te confirmó. Y lees la palabra y dice, para mí no hay nada imposible. Y dice, wow, ese es mi Dios. Esa es la fe en la que nosotros vivimos. Tenemos en Jeremías 1, también no voy a leerlo, pero apúntelo, Jeremías 1. Léase después del 5 al 10, donde dice, soy niño, le dice. Porque Dios le dijo para hablar, para que hables, mi profeta. Te di por profeta a las naciones, le dice, habla. Y dice, soy niño. Y Dios le dice, no digas que eres niño, porque yo pongo carbón encendido en tu boca, yo pongo palabras en tu boca. La primera vez que yo prediqué fue en un ministerio de jóvenes. Mi primera prédica. Todos los que han predicado alguna vez saben que uno en el cuarto ha sido el mejor predicador. Enfrente al espejo ha sido el mejor predicador. Tienen media hora para predicar. No, pastor, necesito 2 horas para predicar. Y se para uno acá y después del primer minuto ya no tiene qué decir. Se le va, aparte los nervios, las piernas le tiemblan, las manos se le mojan, la gente está con los ojos atentos, uno no sabe y lo mete a Goliat en el arca de Noé y que David recibió la tabla de los mandamientos y se confunde todo, se le viene todo por los nervios que uno está en ese momento. Y a veces nosotros decimos, nosotros soy niño, no puedo hablar, pero cuando yo prediqué la primera vez, leí la Biblia, un pasaje que nunca más lo volví a encontrar y estaba en otra traducción, por decirlo así, que decía, no tengas miedo de hablar mi palabra, yo estoy contigo. Nunca encontré exactamente eso que vi, pero lo leí así y me sentí de una confianza y una seguridad y prediqué ese día. No prediqué 2 minutos creo, pero me paré a predicar, porque Dios bendice a los valientes, a los que se levantan. Por eso, si mañana más tarde mi auto no quiere prender, desde que yo llegue a mi casa acá tengo que primero tomar un burro, tomar un caballo, tomar un bus, un tren, caminar y hasta llegar aquí ya llego a las 2 de la tarde. Entonces yo puedo llamar y decirle, Carlos, predica por favor porque no llego. Y entonces Carlos me dice, no pastor, es que me hubiera dicho con tiempo, no estoy preparado. Y no sé si a algunos nos ha pasado que a veces decimos eso, me hubiera avisado con tiempo. A veces no hay tiempo. A veces Dios permite que quizás el auto no prenda, porque no es que tú hables. Acá en la iglesia del tabernáculo, al frente de Elephant, el elefantito rojo, esa iglesia grande, el predicador ese día de lluvia no llegó. Y entonces la iglesia no puede parar. Se levantó un jovencito y leyó un pasaje de Isaías. Y por afuera pasaba un muchacho que por la lluvia se mete a la iglesia. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, escuchó que este joven, una prédica corta, solo leyó el libro de Isaías y ese mensaje le tocó y cambió la vida de Charles Spurgeon y se puso a predicar por todas las calles de Norwood hasta Croydon y tienen institutos teológicos hasta la actualidad porque marcó. Mucha gente viene de Estados Unidos, de las iglesias bautistas, para tomarse fotos en ese tabernáculo. Mucho latino viene también, pero no mira el tabernáculo, se pone a ver el elefantito, porque abajo ahí dice, hay trabajo y hay vivienda. Mientras que los otros van y miran la iglesia. ¿No se han dado cuenta? Porque hay sordos, hay ciegos espirituales, pero Dios está llamando a una iglesia avivada. Por eso le dicen a las 7 iglesias en el Apocalipsis, al que tiene oído, oiga lo que Dios habla. Oiga lo que Dios habla. Cuando entra Jesús, la entrada triunfante a Jerusalén, ustedes saben la historia. Los fariseos se enojaron con algunos de los discípulos. Dijeron, calma esa bullicia, que se callen. Y dijo, si ellos se callan, las piedras predicarán, las piedras gemirán. Y es así. Si nosotros no hablamos,
otros hablarán. Yo no me sorprendería si una piedra habla y le dice, pero si nosotros, Dios nos puso a nosotros con un código de campeones para ser diferentes, para marcar una diferencia, para no tener miedo. Yo estoy contigo, yo te levanto, yo te esfuerzo. En todo momento, en algún momento, alguien nos va a querer hacer sentir mal, pero el Señor es tu esperanza. Si tú oras antes de salir, si tú adoras antes de salir, en todo tiempo tienes un altar en tu casa, Dios te fortalece. En el trabajo te tratan mal, el Señor te fortalece. Te despiden de un trabajo injustamente, el Señor es mi esperanza. Obviamente hay reglamentos, hay leyes y, como digo, hay abogados. Uno tiene que hacer todo lo que es legal, pero injusticia no. Pero tu esperanza está en el de arriba, no en el de recursos humanos, en el jefe. Dios es el que levanta iglesia y nosotros somos más que vencedores. Y yo sé fervientemente que Dios está levantando una iglesia diferente. Somos pocos en esta congregación, pero yo sé que con este poco somos como Gedeón, porque Gedeón Dios le redujo las miles de personas que tuvo y lo dejó con un grupo pequeño. Y con este grupo pequeño yo trabajo, con este grupo pequeño yo levanto. Son gente de fe, gente fiel, gente que busca el rostro de Dios, gente que ha creído un Dios poderoso. Si yo estoy aquí es porque creo que existe un Dios poderoso, creo en el llamado de la Iglesia Restauración, no en mí, creo en el llamado que Dios ha dado con cada uno de nosotros. Creo que Dios la trajo de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de diferentes países. ¿Para qué? No era para que trabajaras, eso es añadidura, eso es bendición, que tuvieran hijos que nacieran acá, pero los planes de Dios son más grandes, son superiores. Pudimos haber ido a Estados Unidos, donde la mayoría de gente se iba para Estados Unidos, o a otros países, pero quedamos aquí. Otros se fueron para España y de España Dios lo trajo para acá, porque los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios no fallan. No sé si tú te puedes alegrar, yo me gozo. Pongo a pensar, a veces le digo, Señor, me gozaba con esa alabanza que decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, me trajo aquí para tomar la ciudad, para conquistar la nación, para conquistar la ciudad. Nos han invitado a la iglesia, el día 2 de noviembre es el día sábado, y lo hago así público, abierto, es en inglés, pero para estar orando con otras iglesias, porque hay un grupo de pastores hispanos que han sido invitados al Parlamento para poder orar. Y eso es una bendición que Dios está abriendo las puertas. Dicen por ahí, una vez escuché la prédica de un miembro del Parlamento, que es cristiano, y que en la fraternidad de pastores predicó, y le dije, ¿cuántos cristianos nacidos de nuevo hay ahí adentro? Porque hay mucha gente, hay muchos cristianos. No me acuerdo, me dijo que eran como 60 cristianos, pero nacidos de nuevo eran como 30 que estaban ahí adentro. Y por esos que están ahí, solo se necesita uno que esté clamando, que esté orando. Y por eso es la misericordia de Dios, porque esa es la misericordia de Dios en esta nación, que Dios no destruye esta nación. Mucha gente odia a Inglaterra por lo que Inglaterra hizo en años pasados en otros países. Los musulmanes detestan Inglaterra, quieren establecer sus leyes acá, cierran calles los días viernes en algunos lugares para tener su mezquita, ponen su alfombra, no le importa si la policía viene a sacarlos, no les importa. Pero Dios siempre sostiene, ¿saben por qué? Porque de aquí salieron los grandes predicadores. De esta nación, gente dejó sus trabajos, aprendieron idiomas asiáticos para irse a Bangladesh, para irse a otras partes a predicar el Evangelio. Busquen, lean de los generales de Dios, gente cómo dejó todo para irse a predicar el Evangelio. En la parte del sur de Argentina, Tierra del Fuego, ahora le llama abajo, empezaron muchos ingleses. La gente dice fueron los americanos que llegaron a América Latina con la Biblia debajo acá. No, los americanos llegaron a Centroamérica y parte de abajo, pero los ingleses llegaron a Argentina, en Chile también, allí llegaron. Y ellos, los norteamericanos, fueron los ingleses que llegaron y inyectaron algo, pero fueron ellos los que ya empezaron a sacar. Y ahora Dios empieza a traer gente de África, de América Latina, ahora sale gente de Colombia a otros países a abrir iglesia, salen de Brasil para levantar iglesia, porque acá mismo en Inglaterra hay una carencia de pastores. Les ofrecen, hace 10 años le ofrecían 30,000 libras al año para trabajar de pastor, les daban casa y les daba iglesia. Pero yo siempre he dicho que el trabajo del pastorado es por llamado, no es por un trabajo normal. Porque si Dios lo llama a uno y le dice, aquí en este lugar,
Y las finanzas, Dios mismo proveerá la finanza a través de la fe de los hermanos. Alquilarán un lugar, buscarán, Dios proveerá ministros de alabanza, Dios proveerá aquí, Dios proveerá allá. Eso es moverse por fe y Dios sustenta eso. Porque si uno quisiera por plata, entonces agarraría y quiero trabajar de pastor. No es por un trabajo normal, es porque Dios levanta. Y yo sé que aquí en la congregación hay pastores. Quizás tú no te veas como pastor, pero yo sé que hay pastores, que Dios va a levantar pastores, profetas, maestros. Todo esto es para el cuerpo de Dios. Y Dios levanta. Ahorita quizás no veamos muchas cosas. Tus hijos. Tú dices, no, pero es que mi hijo está estudiando arte. Sí, estará, que estudie lo que quiere estudiar. Apóyalo, bendice, o que termine su carrera. No te preocupes. Tu hijo no está buscando el rostro de Dios. Tú ora por él, no te preocupes, nosotros nos movemos por fe. Dios se desvió de un lado para ir a Decápolis. La fe mueve la mano de Dios. Tú nunca descuides, tú no ores según lo que tus ojos ven. Ora con fe. Señor, yo sé que tú lo vas a levantar. Yo sé que tú vas a levantar a mi hija. Yo sé que vas a hacer esto, yo sé que vas a hacer lo otro. Hemos sido marcados nosotros para algo grande. Iglesia, que tu fe no te la pague nadie. La fe, Pablo le dijo a Timoteo, que se avive el fuego que hay en ti. Así como hubo en tu madre, así como hubo en Eunice, tu abuela, la misma fe. Levántate, porque seguro Timoteo estaba agachando la cabeza. Y le dicen que tenía por ahí 17 años. Le dijo que nadie apague la fe. Amén. El sordo tartamudo no vino donde Jesús. Dice que le trajeron a él. O sea que hubo gente que lo trajo al sordo tartamudo. La fe tuya, tú tienes fe de que esa persona va a llegar a los pies de Cristo, tú intercede por esa persona. Ellos lo trajeron al sordo y tartamudo, como se lo trajo. Y cuando tú traes a una persona, tráelo en fe, ora por él, clama por él, por ella, no descuides, no tires la toalla. Dice que le rogaba ahora que le pusiera la mano. Jesús llegó, Jesús, gloria a Dios, acá está el sordo y tartamudo. Jesús, por favor, pon la mano sobre él. Porque seguro que ya habían visto que Jesús ponía la mano si la gente se sanaba. Pero Jesús es tremendo, mi hermano. Jesús, como le dije hace unos minutos atrás, Jesús trabaja de manera diferente. Jesús no copia. Jesús hace todo nuevo. No le hizo caso a la gente que le dijo, pongan las manos. Ustedes saben lo que hizo. Le puso los dedos en la oreja, dice. Imagínate, esos amigos hubieran dicho, no, ¿cómo haces eso, Jesús? Pero le puso los dedos en la oreja. Jesús es gracioso, mi hermano. Él es hermoso, Él es precioso, Él es lindo. Él llega y Él rompe toda religiosidad. Él rompe todo pensamiento que piensa es de esta manera. Cada iglesia es diferente, hay modelos diferentes. Hay iglesias donde son bien tradicionales, otras que son más abiertas en el espíritu, unas que danzan, otros que no danzan. Todas tienen, la iglesia cristiana evangélica tiene ese fundamento de la fe, pero ya el resto son otras cosas. Pero mi Dios es un Dios que tú lo dejas que tengas la libertad de adorarle, de cantar, de danzar. Nosotros nos gozamos y eso lo compartíamos el viernes. Gózate, dánzate, sácate los zapatos, da vuelta, gira, salta, dando vueltas, remolineando, como dice la alabanza. Dios es poderoso. ¿Cuántos se gozan? Amén. Y ya voy concluyendo. ¿Y saben lo que dijo? Ahora llega Jesús y le dice, ahora traigo al sordo y tartamudo, y lo trajo aparte, dice. En la historia que hemos leído, en Marcos 7, del 31 al 37, lo coge y lo pone aparte. ¿Por qué lo pone aparte? Porque a veces nosotros pensamos que nosotros, como yo lo traje o algo, es a través de una persona. No es a través de una persona. Dios quiere una intimidad personal. Dios quiere algo. Yo solamente soy un vocero de Dios. Yo traigo un mensaje, yo preparo un mensaje y yo lo comparto. Pero yo también, compartiendo este mensaje, paré el mensaje y me puse a adorarle a Dios ayer y me puse a orar. Porque yo también digo, voy a predicar esto, yo también tengo que levantar un altar, tengo que tener esa intimidad, tengo que sacar ese tiempo aparte para el Señor, para poder yo también tener esa comunión con Él. Todos necesitamos esa comunión, por eso Dios lo saca aparte. No es con todos ellos o con estos que no creen, yo con los que creen. En el secreto es donde se conocen las cosas más grandes de Dios. Y Dios te recompensa en público. Mateo 6:6 dice que lo busques en secreto, cierra la puerta de tu cuarto, entra, dobla rodilla, ora, clama, pon en YouTube una adoración que no tenga propaganda y adórale. Tu fidelidad
es grande, y empieza a adorarle y empieza a entregarte delante de Dios. Es ahí donde escuchas el susurro de Dios, donde escuchas los pasos de Dios, donde Dios te levanta, donde Dios te da una palabra y te recompensa en público. Amén. Es en esa intimidad. Y ya con esto ya yo concluyo. Les invito a que nos pongamos nosotros de pie, por favor, iglesia. Jesús se identifica con el sordo y tartamudo. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús deja a la gente a un lado y lo llama al sordo y tartamudo y lo pone, dice que lo llama aparte. Cuando lo llama aparte, seguro que le diría, Jesús se pone a hablar de la misma manera como el sordo y tartamudo se comunicaba. ¿Por qué lo hacía? Porque Jesús se identifica con ellos mismos. Nosotros mismos identifiquémonos, nosotros con el hermano, con el que llega a la iglesia, con el del trabajo. Mira su condición, no compartas ni hagas lo que ellos hacen, pero entendamos nosotros la situación que ellos están pasando. Jesucristo entendió lo que pasaba. Seguro le decía, ¿qué quieres que yo haga? Y seguro le decía, no escucho. Y Jesús agarró y le habló en el mismo idioma que él. Le puso los dedos en la oreja. Otra traducción dice que escupió en las manos, le puso en la lengua. Hay diferentes traducciones, dicen diferentes cosas, pero le tocó la lengua. Se identificó y le habló de la misma manera. A veces salimos y predicamos religión y no predicamos una religión, una relación. A veces podemos juzgar si el hermano llega tarde a la congregación o si el hermano no viene. Y a mí me pasó. Yo una vez juzgué a un hermano que, me acuerdo, me llamó por teléfono. Yo no lo conocía, le dieron mi número y me pidió trabajo. Y le dije, yo no tengo trabajo, le dije, pero mi papá tiene mucho trabajo. ¿En serio? Sí, le dije. Y el día jueves va a estar en la casa de mi papá. Y si quieres le puedes preguntar tú a él. Genial, ¿puedo ir a tu casa? Claro que sí, le dije. Y fue y era un servicio de oración. Mi papá, que está en los cielos, es proveedor de todo. Y él llegó, yo dije, ¿se puede enojar conmigo o algo? Pero como éramos más en el grupo, dije, lo único que puede hacer es irse de la casa. Y llegó a la casa, le di la dirección, llegó, oró, creímos, compartimos, se rió, se gozó, una transformación, 3 domingos en la iglesia, después se desapareció, le regalé una Biblia y después no apareció por 3 semanas. Y dije, seguro ha tenido un poco la palabra de Dios. Y después me entero que estaba enfermo 3 semanas internado en el hospital, mientras que mi mente me decía, ya no quiere venir a la iglesia. Y no era que no quería venir a la iglesia, sino que yo levanté un juicio contra esa persona. Cuando me entero, le pedí perdón, le dije, yo pensé que tú y yo no querías nada con el Señor. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo juzgamos nosotros? ¿Cómo llegan a la mujer adúltera y la empiezan a acusar y la empiezan a juzgar como si ellos no hubieran hecho absolutamente nada? Dice que se sentó en tierra Jesús y escribió en la arena. ¿Por qué? Jesús se identificó con esa mujer. Te están atacando, están sufriendo, pero acá estoy yo para salvarte. Por eso nosotros identifiquémonos con la gente. Hay una esperanza. Si Dios me puso en este trabajo a trabajar contigo es por algo. Si Dios me puso aquí que nos encontráramos es por algo. Daniel de recién contaba el testimonio de una señora española que se puso a orar y quería una Biblia. Justo se encuentra con Daniel a través de un amigo, le dan el número de teléfono, se encuentra y Daniel le regala una Biblia. Porque ella oró. Ella hizo que Jesús se manifestara. Aquí iba de Tiro a Sidón y llegó a Decápolis. De la misma manera, cuando tú oras, mueves la mano de Dios y Dios empieza a manifestar y empieza a manifestarse su poder y a responder parte de las oraciones que nosotros tenemos, iglesia, porque Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y le dijo esa palabra que es éfata, que le dice, sea abierto. Soltó la palabra. Cuando Jesús suelta esa palabra, inmediatamente la lengua dice que se le desataron las ligaduras de la lengua. Una palabra de Dios se necesita. Una persona que crea para que puedan cambiarse las cosas. Para que puedas tú decir, hasta aquí llegó mi tiempo de sufrimiento. El ser pobre no es ser sufrido. El tener a Cristo es tener libertad y tener victoria. Te puede faltar todo, pero si tienes a Cristo, tú andas en victoria.
el resto es añadidura. El resto viene automáticamente cuando tú, antes que tú lo pidas, ya Dios te lo empieza a dar. ¿Cuánta gente llegó delante de Jesús con una necesidad? Y cuando tenían esa conversación con Jesús, sus siervos eran sanados, sus hijas eran liberadas por una comunión directa en esa intimidad que Dios te llama y te dice: ven acá, sordo tartamudo, y lo llama en secreto, lo llama aparte, lo trajo aparte, es en el secreto. Yo conocí un hombre que era recontra violento y el hijo era una copia del papá. Se manifestaba ese hermano en cada momento y ponía los puños así, golpeaba el piso, y no le miento, hermano, el piso temblaba. Yo decía: este hombre se va a partir los huesos de la mano, porque era una fuerza sobrenatural. Pero el día que él tomó la decisión de entregarse con todo su corazón y dejar las cosas del mundo y fue liberado, el hijo, no hubo necesidad de orar por el hijo. El hijo, una vez en un tiempo de ministración, se me acercó llorando a abrazarme y me dijo: gracias. Y le dije: ¿a mí qué me das gracias si yo no he orado por ti? Yo no he hecho nada por ti. Dios lo ministró en la adoración y mismo quedó liberado. ¿Por qué? Porque el papá fue libre. El centurión llegó también porque él tenía uno de los consiervos que estaba enfermo. Jesús soltó la palabra y se sanó a la misma hora que Dios habló. Tú estás acá, tú estás en tu intimidad, tú oras, tú clamas, le pides a Dios, Dios levanta, Dios se mueve de donde su manifestación se hace poderosa en el lugar donde tú estás, inmediatamente envía bendición. Si no, Dios no te diría: ora por tal persona. Eso es orar en el Espíritu. Tú empiezas a orar y Dios te trae a veces un incrédulo, te trae el jefe, el que para amargado, el que te grita, y Dios te lo pone ahí para orar, y nosotros no queremos orar por él, pero Dios te lo pone. Había un profeta llamado Ananías y Dios le dice: anda a la calle derecha que es en Damasco, y ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. ¿Cómo así, Señor? ¿No sabes, no has escuchado que él persigue a los cristianos? ¿Se dan cuenta? A veces nosotros no queremos. Jonás no quiso ir a Nínive porque los detestaba, tenía una falta de perdón con los de Nínive, sabía la misericordia de Dios. Dios está llamando a una iglesia que no tenga falta de perdón, una iglesia que clame, una iglesia que ore, una iglesia que no sea sorda, una iglesia que no sea muda, una iglesia que no sea ciega, una iglesia que crea, una iglesia que se levanta, una iglesia que va a un nivel diferente. Él es poderoso. Y al terminar el verso 37 dice, o el 36, y en gran manera se maravillaban, dice. Se maravillaba la gente de ver lo que Jesucristo hacía y diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y eso es el cumplimiento de Isaías 35, cuando el profeta Isaías dijo: el cojo saltará y el mudo cantará, porque Él es el poderoso de Israel. Ese es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y ellos estaban viendo una manifestación de lo que ya había sido profetizado. Y yo el mensaje que les traigo hoy, iglesia, y con esto he concluido, es de que Dios puede quitar toda sordera, puede sanar tu lengua, para que hablemos nosotros conforme a las Escrituras, con ese amor de Dios. Te invito a que tú cierres tus ojos, iglesia, que yo quiero orar por la iglesia y quiero que adoremos, pero quiero orar. Levanta tus manos donde tú estás, cierra tus ojos ahí, en el nombre de Jesús. Empieza a levantar una oración tú mismo, y si has sido sordo espiritualmente, dile: Señor, yo ya no quiero ser sordo, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero ser sensible a tu espíritu, yo quiero percibir, Señor, quiero, Señor, ese olor grato tuyo, Señor, quiero esa victoria en mi vida, Señor, quiero que se rompa toda la religiosidad en mi vida, todo el pasado, Señor, perdóname, Señor, restaura tu vida con Dios en esta tarde. Dile al Señor, ven delante del Señor, levanta tu voz, iglesia, que tus ojos sean abiertos, que tus oídos sean abiertos, que tu boca se abra hoy, porque hay mucha gente que no ora, le da vergüenza orar en público, pero es tiempo que abras con tu boca y le digas: Señor, dile: Dios mío, Padre Santo, Rey de Gloria, el Eterno, el Admirable, el Excelso, Elohim, Jesús, mi Rey, habla, abre tu boca, porque se desatan ligaduras cuando abres tu boca, hay liberación cuando abres tu boca,
Hay poder cuando tú declaras, cuando declaras el poder de Dios, la victoria de Dios, porque Dios nos llamó a ser más que vencedores, iglesia, y Dios te ha puesto palabra en tu boca. He puesto palabra en tu boca. Él es poderoso, Él es el Rey eterno. Dice la palabra del Señor mientras tú oras, escucha, porque dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el poder, porque eres un Dios resucitado, un Cristo vivo, Señor, que libera, Señor, a tu pueblo en la casa, que trae victoria, Señor. En el nombre de Jesús declaramos el poder de Dios en esta casa, y bendigo a esta congregación, bendigo a cada siervo, Señor, que tú levantes a cada uno en victoria y en poder, Señor, que esta palabra sea depositada en terreno fértil, que dé fruto al 100 por 1, y vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, que el que estaba pobre hoy salga rico, que el que estuvo débil hoy sale fuerte, porque vamos de gloria en gloria en tu nombre, Señor, para adorarte, Señor. Hoy venimos a adorarte, Rey eterno, Rey de gloria. Santo eres tú, Señor. Mi eterna canción. Santo eres tú, Señor. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.